Capítulo 3. Hacia Venus. Los efectos psicológicos de una experiencia como la que yo estaba atravesando tenían que ser considerables y aunque no pudieran medirse ni pesarse, yo me daba cuenta de que sí estaban operando en mí cambios producidos por su influencia. Durante 30 días había estado vagando por el espacio hacia una muerte segura, hacia un final que, probablemente, no dejaría como rastro ni una partícula de los átomos que me conviertan en electrón. Había sufrido el trance en plena soledad y esto dio por resultado un enorme amortiguamiento de mi sensibilidad. Se trataba, indudablemente, de una sabia previsión de la naturaleza. Incluso la convicción de que era Venus la espléndida lúnula, emergiendo en su enormidad a estribor del torpedo, no me produjo mucha excitación. ¿Qué importaba que pudiera acercarme a Venus más de lo que ningún hombre había conseguido? Nada significaba aquello. Ni la presencia de la propia divinidad desvanecía mi enervamiento. Es sabido que el valor de lo que vemos se mide solamente por las dimensiones de la audiencia, que está presente. Viera yo lo que viera, no habría audiencia presente y, por tanto, carecía de valor. No obstante, más bien para pasar el tiempo que por verdadero interés, me puse a hacer cálculos. Estos me revelaron que me hallaba a una distancia aproximada de 865.000 millas de la órbita de Venus y que la cruzaría al cabo de unas 24 horas. De todos modos, no pude precisar con absoluta justeza la distancia que me separaba del planeta. Lo único que resultaba aparente era que aquella distancia era cortísima. Al decir cortísima hay que pensar en el valor relativo de la palabra. La Tierra se hallaba a unos 25 millones de millas y el Sol a unos 68 millones de millas. Así es que un objeto tan grande como Venus, a una distancia de 1 o 2 millones de millas, parecía cercano. Como Venus viaja en su órbita a la velocidad de cerca de 22 millas por segundo, o sea 1.600.000 millas en un día terrestre, se evidenciaba el hecho de que había de interceptar mi paso dentro de las 24 horas siguientes. Se me ocurrió que si pasaba el torpedo muy cerca, como parecía inevitable, acaso Venus lo desviara y me salvara del Sol, pero comprendí que aquello no era más que una vaga esperanza. Indudablemente el torpedo pasaría cerca de Venus, pero el Sol no abandonaría su presa. Con tales pensamientos retornó mi apatía y perdí todo interés por Venus. Escogí un libro y me tendí en el lecho para leer. El interior de la cabina estaba profusamente iluminado. Yo soy muy exagerado con la luz eléctrica. Tenía allí los medios de producirla durante 11 meses más, pero después de unas cuantas semanas ya no la necesitaría. ¿Para qué ahorrarla? Estuve leyendo unas horas. Leer en la cama siempre me produjo sueño y también en esta ocasión sucumbí. Cuando me desperté permanecía aún tumbado en actitud perezosa unos minutos. Estaba avanzando hacia la muerte a una velocidad de 36.000 millas por hora, pero yo no tenía ninguna prisa. Recordé el hermoso espectáculo que me había proporcionado Venus cuando lo vi últimamente y decidí echar otra ojeada sobre él. Distendí el cuerpo lánguidamente, me levanté y me dirigí hacia uno de los ventanos de estribor. La escena que apareció encuadrada en el marco del cristal circular era maravillosa. Indescriptible. Venus estaba aparentemente a la mitad de la distancia de antes y se ofrecía ante mis ojos doble de tamaño, fecundado por una aureola de luz en la parte en que el Sol, situado debajo de él, iluminaba su capa de nubes produciendo aquella luna brillante. Consulté el reloj. Habían transcurrido 12 horas desde que descubrí el planeta y ahora, al menos, empecé a sentirme excitado. Venus se hallaba a la mitad de distancia en que estaba 12 horas antes y yo sabía que el torpedo había recorrido la mitad del trayecto que la separaba de ella. En aquel momento inicial resultaba posible una colisión y era probable que me hubiera precipitado a la superficie de aquel inhóspito mundo carente de vida. Bien, ¿y qué? ¿Acaso mi suerte no estaba ya determinada? ¿Qué diferencia podía haber en que el final de todo se produjera unas semanas antes? La verdad es que me sentía excitado. No puedo decir que tuviera miedo. Nunca me causó miedo la muerte y este sentimiento lo dejé atrás cuando vi morir a mi madre. Pero ahora que la gran aventura estaba a punto de acabar, sentíame sobrecogido por todos los factores interrogantes que la muerte significa. ¿Qué vendría después? Las largas horas siguieron su curso. Me parecía increíble, a pesar de estar habituado a pensar en las más escalofriantes unidades de velocidad, que el torpedo y Venus fueran avanzando hacia el mismo punto de la órbita, a una marcha tan inconcebible, el uno a la velocidad de 36.000 millas por hora. Y el otro, a la de 67.000. Resultaba difícil observar el planeta desde el ventano lateral, ya que se acercaba más y más. Me acerqué al periscopio. Venus se deslizaba majestuosamente por su ruta. Yo sabía que el torpedo se hallaba a menos de 36.000 millas, a menos de una hora, del curso de la órbita del planeta, y no cabía duda de que nos había atraído a su esfera de acción. Estábamos destinados a sufrir un choque. Incluso en aquellas circunstancias, no pude evitar una sonrisa. Pensé en el fracaso de mis cálculos. Era incuestionablemente una plusmarca de mal tirador,
Un error mayúsculo. Aunque no me aterraba la idea de la muerte, aunque los astrónomos más famosos habían asegurado que Venus era incapaz de soportar la vida humana, porque donde su superficie no es demasiado cálida es demasiado fría, y aunque estuviera desprovisto de oxígeno, como afirmaban, el instinto de conservación, que es innato en todo ser humano, me impelió a adoptar los mismos preparativos que había determinado para descender sobre Marte, si hubiera conseguido llegar felizmente a la meta de mis propósitos. Me puse mi vestido de lana, confeccionado de una sola pieza como una especie de mono, las gafas de seguridad y el casquete de fieltro, y luego me ajusté el depósito de oxígeno, colgando delante, a fin de que no se enredara con el paracaídas y pudiera soltarse automáticamente si yo alcanzaba una atmósfera capaz de soportar la vida humana. Desde luego sería un accesorio embarazoso para el momento de aterrizar, utilizando el término corriente en el globo terrestre. Por último, me aseguré de que el paracaídas estaba bien sujeto. Consulté el reloj. Si mis cálculos eran correctos, la colisión se produciría al cabo de un cuarto de hora. Volví de nuevo al periscopio. La visión que se ofrecía ante mis ojos era realmente aterradora. Nos estábamos adentrando en una espesa masa de nubes negras. Era como el caos en el alborear de la creación. La gravitación del planeta nos había atrapado. Yo ya no pisaba el suelo de la cabina. Me sentía alzado y me sujeté como pude. Aquello ya estaba previsto cuando ideé el torpedo. Nos íbamos hundiendo más y más hacia el planeta. En el espacio no existe abajo ni arriba, pero en aquel momento la sensación era la de bajar. Desde el lugar en que me hallaba, tenía los aparatos de control al alcance de la mano, y a mi lado había una de las puertas laterales. Solté 3 baterías de paracaídas y abrí la puerta que comunicaba con el torpedo interior. Enseguida se notó una vibración aérea, como si los paracaídas se hubieran abierto y reprimieran, al menos temporalmente, la velocidad del torpedo. Aquello debía significar que había penetrado en alguna atmósfera, fuese del tipo que fuese, y que no se podía perder ya ni un segundo. Con el simple movimiento de una palanca, solté el resto de los paracaídas y luego me dirigí a la portezuela exterior. Las cerraduras funcionaban por medio de un gran volante, colocado en el centro, y el mecanismo estaba ideado para que se abrieran rápida y fácilmente. Me ajusté el embudo de oxígeno a la boca e hice funcionar el volante con rapidez. Casi en el acto se abrió la puerta y la presión del aire desde el interior del torpedo me lanzó al espacio. Con la mano derecha sujeté la cuerda de mi paracaídas y esperé. Miré a mi alrededor para ver dónde estaba el torpedo. Corría casi paralelamente conmigo y los paracaídas aparecían distendidos. Solo atisbé un instante la silueta del torpedo. Luego se hundió en la masa de nubes y se perdió de vista. Qué magnífico espectáculo ofrecía en aquel breve período. A salvo ya del peligro de verme arrastrado por el torpedo, di un estirón a la cuerda de mi paracaídas, mientras las nubes me engullían. Un intenso frío se filtraba a través de mi vestido de espesa lana y las húmedas nubes me sacudían el rostro como ráfagas de agua helada. Para alivio mío, se abrió mi paracaídas perfectamente y el descenso fue más lento. Fui cayendo poco a poco. No tenía noción del tiempo ni de la distancia. Todo estaba muy oscuro y húmedo. Parecía como si me estuviera sumiendo en las profundidades de un océano, sin sentir la presión de las aguas. Eran tales mis pensamientos en aquellos instantes que no cabe la descripción. ¿Acaso el oxígeno me hubiera emborrachado un poco? Me sentía agitado y ansioso de resolver el gran misterio que se abría a mis pies. La idea de que estaba cerca de morir no me preocupaba tanto como cuáles serían mis experiencias después de la muerte. Estaba a punto de llegar a Venus y sería el primer ser humano que hubiese podido contemplar la faz del velado planeta. De pronto, entré en una zona de menos nubes. Pero allá abajo, muy lejos, se divisaba algo semejante a otras nubes y recordé la tan comentada teoría de las 2 capas que envuelven a Venus. A medida que iba descendiendo, la temperatura iba subiendo progresivamente, pero aún hacía frío. Al penetrar en la segunda capa de nubes, noté un aumento considerable en la temperatura, tanto mayor cuanto más bajaba. Me aparté el aparato del oxígeno y traté de respirar con las narices. Aspiré fuertemente y comprobé que entraba suficiente oxígeno para vivir, y de este modo quedó destruida una teoría astronómica. La esperanza renació en mí como un faro en un país sumido en nieblas. Mientras seguía descendiendo suavemente me di cuenta de una débil luminosidad que se veía abajo, a lo lejos. ¿Qué podría ser? Existían obvias razones para suponer que no era luz solar. La luz del sol no podía proceder de abajo arriba y, además, era de noche en aquel hemisferio del planeta. Naturalmente, fueron muchas las fantásticas conjeturas que se ofrecieron a mi mente. Pensé si aquello sería la luz de un mundo incandescente, pero enseguida descarté esta hipótesis porque el calor ocasionado por aquella incandescencia me habría destruido ya haría rato. Luego pensé si no sería luz reflejada por aquella porción de nubes iluminada por el sol, pero, de ser así,
Resultaba evidente que las nubes que me rodeaban hubieran debido ser también luminosas y no lo eran. Únicamente restaba una solución práctica. Era la solución a la que lógicamente había de llegar un ser humano. Siendo como era un ser civilizado procedente de un mundo ya muy avanzado en las especulaciones de la ciencia y los inventos, atribuí el origen de aquella luminosidad a las fuerzas de la humana inteligencia. Solo podría explicarme el fenómeno como un reflejo producido sobre las nubes por luz artificial, obra de seres que existían en la superficie de aquel mundo hacia el que me dirigía lentamente. Me preguntaba cómo serían aquellos seres y me exalté ante la perspectiva de las cosas maravillosas que se ofrecerían a mis ojos, cosa bien justificada en tales circunstancias. En el umbral de aquella aventura, ¿quién no se hubiera sentido conmovido ante la perspectiva de las experiencias que me esperaban? Decidí quitarme el tubo de oxígeno que llevaba en la boca y observé que podía respirar perfectamente. La luz de abajo iba creciendo por momentos y me pareció adivinar entre nubes extraños matices. ¿Serían acaso simples sombras? Desprendí el depósito de oxígeno y lo arrojé al aire. Oí claramente el golpe que producía al caer. En aquel instante se destacó una sombra mucho más densa bajo mis pies y, poco después, tropecé con algo. Caí entre una masa de follaje y me agarré fuertemente para sostenerme. Instantes más tarde comencé a deslizarme con más rapidez y adiviné lo que había ocurrido. El paracaídas se había ladeado al contacto del follaje. Me así a las hojas y a las ramas inútilmente. Después mi descenso cesó de pronto. Evidentemente, el paracaídas se había enganchado en algo. Confié que pudiera resistir hasta que yo hallara un sitio donde afianzarme. Mientras braceaban las tinieblas, mi mano tropezó por fin con una gruesa rama y unos instantes después me hallaba encaramado en ella, con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol corpulento. Otra teoría que se desvanecía. En Venus existía vegetación. Por lo menos, había un árbol. Yo era testigo de ello, y que me hallaba sentado en uno. Indudablemente, las sombras que habían atraído mi atención no eran otra cosa que otros árboles mucho más altos. Así que hallé seguro acomodo, me despojé del paracaídas, pero guardé las cuerdas y correas que juzgué útiles para bajar del árbol. Encaramado en un árbol, a obscuras y rodeado de nubes, no podría determinar a qué distancia me hallaba del suelo. Me quité las gafas y comencé a descender. La periferia del árbol era enorme, pero las ramas crecían lo suficiente próximas las unas de las otras para permitirme apoyar los pies con cierta seguridad. No podría determinar la distancia que había recorrido en mi descenso en el segundo estrato de nubes, antes de apoyarme en el árbol, pero debían de ser unos 2000 pies. No obstante, aún estaba en la zona de nubes. ¿Era que acaso toda la atmósfera de Venus aparecía envuelta en niebla? Confiaba en que no sería así, pues la perspectiva no hubiera sido muy halagüeña. La luz de abajo había aumentado un poco en intensidad, pero no demasiado. Aún me veía rodeado de tinieblas. Seguí el descenso. Era una operación penosa y no exenta de peligro aquella de bajar por un árbol, envuelto en niebla, de noche y hacia lo desconocido. Pero no iba a quedarme donde me hallaba y como nada me invitaba a permanecer allí, resolví continuar el descenso. ¿Qué jugarreta tan extraña me había jugado el destino? Había deseado en primer lugar visitar Venus, pero renuncié a esta idea, cuando me aseguraron mis amigos astrónomos que aquel planeta no podía alentar vida animal o vegetal. Partí hacia Marte y 10 días antes de los que yo había calculado que tardaría en llegar al rojo planeta, me encontraba en Venus respirando a mis anchas a través de las ramas de aquel árbol que, evidentemente, convertía en un enano al gigantesco secuoya. Las luces crecían por momentos y las nubes se iban haciendo menos densas. A través de algunas aberturas veíase abajo algo como unas frondas infinitas, suavemente acariciadas como por una luz lunar. Pero Venus no tiene satélites. En esto, a pesar del resplandor del fondo, yo estaba de acuerdo con los astrónomos. Aquella iluminación no procedía de luna alguna, a no ser que el satélite de Venus se hallase debajo de la capa inferior de nubes, lo que no era probable. Instantes después salí de la masa de niebla, pero aunque miré en todas direcciones, solo pude ver frondas y más frondas, arriba, abajo y a mi alrededor. Pero al menos podía contemplar el fondo de aquel abismo de follaje. La pálida luz no me permitía distinguir el color exacto de las hojas, pero yo estaba seguro de que no eran verdes, sino de un matiz delicado, distinto. Había descendido otros 1000 pies desde que salí de las nubes y me sentía exhausto. El mes de inactividad y sobrealimentación me había enervado. De pronto, divisé algo que parecía un sendero que partía del árbol por el que yo descendía y daba a otro adyacente, los dos trazados entre la masa de fronda. Descubrí asimismo que, a poca distancia de donde me hallaba, las ramas gruesas aparecían cortadas. Aquello era una prueba manifiesta e inequívoca de la presencia de seres inteligentes. Venus estaba habitado. Pero, ¿por quién? ¿Qué extraños y arbóreos seres habían abierto calzadas entre la fronda de aquellos árboles gigantescos?
¿Serían acaso una especie de hombres monos? ¿Gozarían de inteligencia más o menos refinada? ¿Cómo me recibirían? Sumido en estas conjeturas me sorprendió un ruido que procedía de encima de mí. Algo se movía en las ramas altas. El sonido iba acercándose y me pareció que lo producía un objeto de unas dimensiones y de un peso considerables, pero tal vez fuese un juego de la imaginación. De todos modos, empecé a inquietarme. Iba desarmado. Nunca he llevado armas. Mis amigos trataron de convencerme de que transportase un verdadero arsenal encima, antes de embarcarme en mi aventura, pero yo arguí que si llegaba a Marte desarmado, sería una prueba palpable de mis intenciones amistosas e incluso si la recepción que se me hacía era hostil, no por eso mi situación mejoraría yendo armado, ya que no me cabía la esperanza de conquistar, solo, un mundo, por muchas que fuesen las armas de que fuese provisto. Repentinamente, al chasquido peculiar del ramaje ante la presión de un cuerpo pesado, unióse un estallido de gritos estridentes, y en su aterradora disonancia identifiqué la presencia de más de una criatura. ¿Es que me perseguían todos los feroces habitantes de aquel bosque? Tal vez mis nervios se habían desatado un poco, pero no cabía acusarme por ello, después de lo que había pasado últimamente y de las zozobras del mes anterior. De todos modos, no se habían desconcertado por completo y aún me hallaba en condiciones de considerar que por la noche los ruidos se multiplican a veces de una manera desconcertante. Había tenido ya ocasión de escuchar el aullido de los coyotes en mis tierras de Arizona, durante la noche, y alguna vez, de no haber tenido la certeza de que solo había uno de aquellos animales, hubiera jurado que se trataba de un centenar, guiándome solo por el oído. Pero en esta ocasión me hallaba bien seguro de que los ruidos procedían de más de un animal, ya que de otro modo aquella algarabía resultaría imposible. Iba acercándose cada vez más el horrísono clamor, tampoco cabía dudarlo. Desde luego, no podía asegurar que los seres que proferían aquellos alaridos vinieran persiguiéndome, aunque una voz interior parecía advertirme que así era. Hubiera deseado alcanzar el sendero abierto en la fronda y que se hallaba debajo, pues, indudablemente, mi posición habría resultado mucho más cómoda, pero la distancia era demasiado considerable para saltar y no había cerca ramas que pudieran ayudarme a realizar este deseo. Entonces me acordé de las cuerdas que había salvado al abandonar el paracaídas. Rápidamente las desenrollé de mi cintura, colgué una de las ramas en que me hallaba sentado, sujeté fuertemente los dos extremos con las manos y me dispuse a balancearme en el vacío, para saltar. De repente, cesó el clamor de alaridos y entonces arriba, muy cerca, escuché el rumor de algo que descendía hacia mí y vi cómo su peso sacudía las ramas. Me incliné sobre la rama, eché el cuerpo hacia atrás, me balanceé en el aire y salvé los 15 pies que me separaban del sendero. Cuando me erguí, el silencio de la selva se interrumpió de nuevo por un rugido horripilante que sonó encima de mi cabeza. Levanté prestamente la mirada y descubrí una bestia que se disponía a arrojarse sobre mí, y, un poco más allá, una cara hosca y repugnante. Solo le vi de soslayo un segundo, lo suficiente, no obstante, para darme cuenta de que se trataba de la cabeza de una bestia con ojos y boca. Pero desapareció en el acto entre el follaje. Bien pudiera haber sido una imagen subconsciente, ya que la escena se desarrolló como un relámpago ante mis ojos y la otra bestia estaba, amenazadora, sobre mí, en lo alto. Pero se quedó grabada con caracteres indelebles en mi memoria y había de recordarla otro día en unas circunstancias tan terribles que ningún hombre de la tierra hubiera podido concebir. Mientras me echaba hacia atrás para eludir la agresión, retuve en la mano uno de los extremos de la cuerda que me había ayudado a descender. Fue un acto inconsciente y puramente mecánico. Retuve la cuerda en la mano y la sujeté fuertemente, y al saltar hacia atrás, arrastré la cuerda conmigo, circunstancia casual, indudablemente, pero afortunadísima. La bestia falló el salto contra mí, yendo a parar a pocos pies de donde me encontraba y ahí se agachó, aparentemente desconcertada. Afortunadamente, no volvió a la carga en el acto y ello me proporcionó la oportunidad de recobrar el aplomo. Me alejé suavemente y al mismo tiempo, mecánicamente, arrastré la cuerda con la mano derecha. Ciertos actos fútiles que se realizan en instantes de gran tensión, parecen hechos sin una razón reflexiva explicable, pero he pensado muchas veces que se practican a impulsos de móviles subconscientes, producidos por el instinto de conservación. Posiblemente no siempre van bien dirigidos y con frecuencia fracasan, pero cabe observar que los actos subconscientes no son menos falibles que los que la mente objetiva realiza, los cuales hierran más veces que aciertan. Alguna razón debió inspirarme para retener la cuerda de la mano, ya que, como después vino a demostrarse, era el único débil vínculo del que iba a depender mi vida. El silencio había caído sobre la fantasmagórica escena. Desde el grito final de la horrible criatura que se hundió en la fronda, cuando saltó la otra bestia sobre mí, no se oyó sonido alguno. El animal que se agazapaba atisbando me parecía algo desconcertado.
Llegué a la conclusión de que no me venía persiguiendo, sino que era a él a quien perseguía el ser que se escondió entre el follaje. En la penumbra de la noche de Venus, me hallé ante una bestia feroz que solo podía concebirse en el delirio de una horrible pesadilla. Era del tamaño aproximado de un puma y se sostenía con 4 patas, provistas de una especie de manos, lo que revelaba que debía de ser casi completamente arbóreo. Las patas delanteras eran mucho más largas que las de detrás y en este aspecto recordaba a la hiena, pero se diferenciaba de esta fiera en su peluda piel cubierta de franjas longitudinales, de color alternativamente rojo y amarillo, y su hoyosa cabeza no se parecía a la de ningún animal terrestre. Al parecer, no tenía orejas y en su estrecha frente aparecía un solo ojo, muy grande, redondo y situado en el extremo de una gruesa antena de unas 4 pulgadas de largo. Tenía unas poderosas mandíbulas, armadas de largos y afilados colmillos, y a cada uno de los lados del cuello se proyectaban sendas y poderosas tenazas, parecidas a las de un enorme crustáceo. Nunca había visto yo un animal tan ferozmente armado como aquella anónima bestia de aquel mundo desconocido. Con aquellas poderosas pinzas podía fácilmente agarrar a su enemigo, aunque fuera mucho más fuerte que un hombre, y atraerle a sus terribles mandíbulas. Me contempló un momento con aquel ojo aterrador que se movía de un lado para otro en el extremo de la antena, y las tenazas se agitaron lentamente, abriéndose y cerrándose. Miré a mi alrededor en aquel breve intervalo y lo primero que descubrí fue que me hallaba frente a un gran orificio hecho en el tronco del árbol. La abertura tendría unos 3 pies de ancho por 6 de alto, pero lo más extraordinario era que se hallaba cerrada por una puerta, no una puerta maciza, sino algo que parecía más bien una reja de madera. Mientras yo pensaba en lo que podía hacer, me pareció observar que se movía algo detrás de la puerta. Luego oí una voz que se dirigía a mí en la oscuridad, detrás de la puerta. Parecía una voz humana, aunque hablaba un lenguaje que yo no comprendía. Su tono era perentorio y me imaginé que me estaba preguntando, signo de interrogación abierta: ¿quién eres y qué haces aquí, en medio de la noche? Soy extranjero, repuse, y vengo en son de paz y amistad. Desde luego sabía que fuera quien fuese el que se hallara detrás de aquella puerta no podría entenderme, pero esperaba que mi tono le diera la impresión de mis pacíficos deseos. Siguió un momento de silencio y se oyeron voces dentro. Evidentemente estaban discutiendo la situación. Después vi que la fiera que me acechaba agazapada, comenzaba a deslizarse hacia mí y entonces aparté la mirada de la puerta para enfrentarme con el animal. Mi única arma era una cuerda inútil, pero comprendí que tenía que hacer algo. No era cosa de permanecer estúpidamente inmóvil para dejar que la fiera saltara sobre mí y me devorase sin que yo hiciera algo por defenderme. Extendí el trozo de cuerda y, más movido por un gesto de desesperación que por la esperanza de realizar un acto defensivo eficaz, sacudí el extremo sobre el rostro de la bestia que avanzaba. Todo el mundo ha presenciado alguna vez esa sacudida peculiar con que un muchacho fustiga a otro con la punta de una toalla. El que ha pasado por semejante experiencia sabe perfectamente que es un experimento doloroso. Desde luego, yo no confiaba en dominar a mi adversario con este procedimiento y, a decir verdad, no sé exactamente la razón que me indujo a hacerlo. ¿Acaso fuese el instinto de hacer algo? Pronto se demostró la eficacia de aquel único ojo y de la presteza de los movimientos de las antenas. Di el golpe con la cuerda como el artista de circo cuando sacude un látigo, pero aunque el movimiento de la cuerda fue veloz e inesperado, el animal la cogió con una de sus tenazas antes de que le llegara a la cabeza. Después se dispuso a saltar sobre mí para atraparme entre sus terribles mandíbulas. Conocía yo muchos trucos en el manejo de la cuerda que me enseñó un vaquero amigo en la época en que me dediqué al cinematógrafo. Fue una de aquellas habilidades la que empleé para tratar de enganchar aquellas tenazas semejantes a las de un crustáceo. Después de blandirla en el aire, la arrojé alrededor de la antena y quedó arrollada. Inmediatamente el animal comenzó a estirar desesperadamente. Supuse que lo había movido por el instinto de llevarse a la boca cualquier objeto que pudiera estar en sus terribles tenazas, pero me era difícil determinar cuánto tiempo seguiría estirando antes de decidirse a cambiar de táctica para arrojarse sobre mí. Impulsado por una repentina y veloz inspiración, até el extremo de la cuerda a uno de los postes que sostenían la baranda del camino artificialmente elevado, y fue entonces cuando el animal se precipitó de repente hacia mí. Volví la espalda y eché a correr confiando alejarme de aquellas terribles tenazas, antes de que el animal se viera detenido por la cuerda y, aunque no sin dificultad, lo conseguí. Exhalé un suspiro de alivio cuando vi el corpachón de la bestia revolcándose en el suelo, mientras la cuerda se estiraba. Los rugidos de rabia que emitía la fiera casi helaron la sangre en mis venas. Mi respiro no fue de mucha duración, pues tan pronto como el animal se levantó, cogió la cuerda con la otra tenaza y la cortó con la misma pulcritud que si hubiera operado con un par de monstruosas tijeras. Luego se lanzó sobre mí de nuevo, pero esta vez sin arrastrarse. Parecía evidente que mi estancia en Venus iba a ser breve cuando, de pronto,
La puerta del árbol se abrió y salieron 3 hombres situándose detrás de la feroz alimaña. El que parecía conducir a los otros 2, blandía un sable grueso y pesado y lo hundió con toda su fuerza en el lomo de mi furioso perseguidor. La fiera se detuvo en seco y se revolvió para enfrentarse con aquellas nuevas pero más temibles víctimas, y mientras lo hacía, otros 2 sables blandidos por los compañeros de mi defensor se hundieron en el pecho de la bestia, que profirió un rugido horrible y se desplomó inerte. Estaba muerta. Entonces, el que parecía jefe de los otros avanzó hacia mí. En la penumbra del bosque su aspecto no se diferenciaba mucho de un hombre de la tierra. En el acto dirigió la aguda punta del sable a mi pecho. A su lado se hallaban los otros 2, armados también con sus sables. El primero de aquellos individuos me habló con una voz fría y autoritaria, pero yo hice un gesto negativo con la cabeza para indicar que no lo comprendía. Después apretó la punta de su arma contra mi vestido, al lado del estómago, y pinchó. Yo me eché hacia atrás y él avanzó y me pinchó de nuevo. Seguí retrocediendo. Los otros 2 se destacaron y los 3 comenzaron a examinarme, mientras hablaban entre sí. En aquel momento podía observarles mejor. Tenían aproximadamente mi misma estatura y en lo que a su aspecto externo se refería eran idénticos a los seres humanos de la Tierra. Iban casi desnudos. Se tapaban ligeramente con pieles y llevaban un cinturón del que pendía el sable. Su piel parecía mucho más oscura que la mía, aunque no tanto como la de los negros, y tenían el rostro hermoso y las facciones suaves. Los 3 me hablaban de vez en cuando y yo siempre replicaba, aunque no nos entendíamos. Por último, después de mucho discutir, uno volvió a entrar por la puerta del árbol y entonces pude divisar el interior de la estancia, pues me hallaba junto a la puerta. Estaba iluminada y uno de los que quedó conmigo me empujó hacia adelante señalándome la entrada. Comprendiendo que deseaban que entrara, avancé, y mientras lo hacía aplicaron sobre mi cuerpo la punta de sus sables. Por lo visto, no querían correr riesgo alguno conmigo. El otro individuo me aguardaba en el centro de una amplia estancia horadada en el interior del enorme árbol. Más allá se veían otras puertas que comunicaban con la habitación y que debían de ser, sin duda alguna, otros departamentos. En el cuarto había unas sillas y una mesa. Las paredes estaban talladas y pintadas y en el suelo había una espesa alfombra. De una pequeña vasija que pendía del centro del techo se desprendía una suave luz que iluminaba el interior produciendo una iluminación parecida a la solar al filtrarse por una ventana abierta, pero sin resplandor. Los otros individuos habían entrado también cerrando la puerta y asegurándola con un mecanismo que no pude identificar en aquel momento. A continuación uno de ellos me señaló una silla y me empujó hacia ella para que me sentase. Me examinaron bajo la luz y yo hice lo mismo. Mi vestido parecía asombrarles mucho. Inspeccionaron el material con que estaba confeccionado y discutieron fijándose en el tejido y en la trama. Yo adivinaba, por sus gestos y la inflexión de sus voces, cuál era el tema de su conversación. Como mi traje de lana me producía mucho calor, me lo quité e hice lo mismo con la chaqueta de piel y la camisa de polo. Cada una de estas prendas despertó su curiosidad y provocó sus comentarios. No mereció menos atención la blancura de mi piel y el color rubio de mi cabello. De pronto, uno de ellos salió de la estancia y mientras estaba ausente, otro retiró diversos objetos que se hallaban sobre la mesa. A mí me pareció que eran libros encuadernados en madera y con las cubiertas de piel, varios adornos y una daga metida en una vaina muy elaborada. Cuando reapareció el otro individuo, traía alimentos y agua que puso sobre la mesa y por señas me indicaron que podía comer. Dentro de unos recipientes de madera muy bien labrada había frutas y nueces, y algo que parecía pan colocado sobre un plato dorado, mientras en una vasija de plata me trajeron miel. Un vaso alto y delgado contenía un líquido blancuzco que parecía leche. Este último recipiente era una obra delicada, de cerámica transparente y un exquisito matiz azulado. Estas cosas y el conjunto de la estancia revelaban cultura, refinamiento y buen gusto, resultando un poco incongruente el aspecto externo de sus dueños. La fruta y las nueces no se parecían en nada a las que yo conocía ni por la apariencia ni el sabor. El pan era vasto, pero delicioso, y la miel, si de miel se trataba realmente, ofrecía al paladar cierto gusto a violetas confitadas. La leche, no puedo hallar otro nombre para designarla, era fuerte, casi picante, pero no desagradable y me pareció que debía ser apetitosa a esa edad en que las criaturas comienzan su desarrollo. Los utensilios de mesa eran similares a los que me eran familiares en la tierra. Algunos eran huecos, otros afilados para cortar y otros con puntas para clavar. Estos objetos eran de metal. Mientras yo comía, los 3 individuos seguían hablando muy serios y, de vez en cuando, alguno de ellos me ofrecía más alimento. Parecían hospitalarios y corteses y pensé que si estas cualidades eran típicas en Venus, la vida en el planeta me iba a resultar agradable. Que todo no era un campo de rosas lo delataban las armas de que iban provistos aquellos hombres.
Nadie lleva encima un sable y una daga si no teme que pueda verse en la necesidad de emplearlas, salvo en una parada militar. Cuando hube acabado de comer, dos de los individuos me escoltaron para salir de la estancia por una puerta del fondo y ascendimos por una escalera circular, penetrando en un cuartito. La escalera y el pasillo estaban iluminados por una lámpara pequeña similar a la de la primera habitación donde había comido, y la luz se filtraba por la puerta, semejante a una reja de madera. En aquella última estancia me dejaron encerrado los que me habían capturado para que me sumiera en mis propias cavilaciones. En el suelo se veía un colchón blanco con suaves cubiertas de un tejido sedoso. Como sentía mucho calor, me despojé de toda mi ropa, excepto los calzoncillos, y me eché a dormir. Me sentía cansado después de mi azaroso descenso por el gigantesco árbol y me adormecí enseguida. Me hubiera dormido de veras de no haberme sobresaltado el mismo alarido odioso con el que anunció su presencia la fiera que me había perseguido y que expresaba así su ira al ver que me había escapado de sus garras. No obstante, no tardé mucho en caer dormido y en mi mente danzaron caóticos fragmentos de mi extraordinaria aventura. Capítulo 4. A la mansión del rey. Cuando desperté, había mucha luz en la estancia y a través de una ventana divisé el follaje de los árboles de un color de alucema, violeta y heliotropo que resplandecía a la luz de un nuevo día. Me levanté y me acerqué a la ventana. No vi rastro alguno de luz solar y, sin embargo, por todas partes se observaba un brillo semejante al de la luz del sol. El aire era cálido, casi bochornoso. Hacia abajo pude vislumbrar varios caminos colgantes que se tendían entre los árboles. En algunos de aquellos caminos vi transitar personas. Los hombres iban casi desnudos. No me extrañó su ligero atuendo, dada la temperatura que reinaba en Venus. Había hombres y mujeres, y los primeros iban armados todos con sables y dagas, mientras las mujeres llevaban solo dagas. Todos parecían de la misma edad. No se veían niños ni viejos entre ellos. Aquella escena parecía artificial. Traté de buscar el suelo desde la ventana, mas solo podía verse la gran masa de frondas de color de alucema, violeta y heliotropo. Pero qué árboles. Descubrí algunos cuyos troncos tenían por lo menos 200 pies de diámetro. Había juzgado gigantesco el árbol por el que descendí, pero comprendí que al lado de los otros parecía un retoño. Mientras estaba contemplando aquella escena, oí un ruido detrás de la puerta y enseguida se presentó uno de los individuos que me había apresado. Penetró en la estancia, me saludó con unas palabras que no conseguí comprender y me dedicó una sonrisa lo más amable que pudo. Yo le devolví la sonrisa y le dije, «Buenos días». Me invitó a salir de la habitación, pero yo le hice señas para darle a entender que deseaba ponerme las prendas de vestir. Sabía que iba a pasar mucho calor con mis vestidos e iba a sentirme muy incómodo, y asimismo comprendía que ninguna de aquellas personas había visto vestidos como los míos, pero es tan poderosa la fuerza de la costumbre entre los hombres que me repugnaba la idea de hacer lo que acaso resultaba más aconsejable, quedarme únicamente con los cortos calzoncillos. Al principio mi visitante se dio cuenta de cuáles eran mis deseos y se me acercó para invitarme a abandonar las prendas de vestir donde se hallaban y acompañarle tal como estaba, pero acabó por resignarse con una amable sonrisa. Era un hombre de aspecto agradable y algo más bajo que yo. A la luz del día pude observar que su piel era aproximadamente de la misma pigmentación morena que los fuertes rayos solares producen en la tez de los hombres de mi raza. Tenía los ojos castaño oscuro y el cabello negro. Su aspecto ofrecía un acentuado contraste con mi piel clara, ojos azules y cabello rubio. Así que me hube vestido, lo seguí escaleras abajo y entramos en una estancia contigua a aquella en que había estado la noche pasada. Hallábanse ahí los otros dos individuos y dos mujeres sentados ante una mesa en la que aparecían diversas vasijas con alimentos. Al entrar yo en la habitación, los ojos de las mujeres se volvieron hacia mí con curiosa expresión. Los hombres sonrieron y me saludaron igual que lo había hecho su compañero y uno de ellos me acercó una silla. Las mujeres me recibieron con naturalidad, pero sin descaro y parecía evidente que estaban hablando de mí entre ellas y con los hombres. Las dos eran muy bien parecidas y tenían la tez un poco más clara que la de los hombres. Si bien el color de los ojos y del cabello eran el mismo que el de sus compañeros. Usaban idénticas vestiduras confeccionadas con el mismo material de que estaba hecha la colcha de mi cama y tema en la forma de una larga faja que llevaban arrollada fuertemente debajo de los sobacos y cubriéndoles el pecho les caía suelta hasta la cintura. Luego envolvía el cuerpo cruzando por debajo de los muslos para ir a prenderse hacia arriba, por la parte de delante. La punta de la faja caía también por delante hasta las rodillas. Además de este vestido, bellamente bordado en colores, las mujeres llevaban un cinturón del que pendía un bolso y la vaina de una daga, las dos cosas adornadas con diversas piezas decorativas, tales como anillos, brazaletes y trabajos artísticos, hechos con cabellos. Entre los distintos materiales utilizados en la fabricación de aquellos objetos, pude identificar el oro y la plata, y otros parecían hechos con algo semejante al marfil y coral.
Lo que más llamó mi atención fue la maestría con que estaban hechos aquellos objetos y me pareció que su valor, más que en la riqueza de los materiales empleados, estribaba en su refinamiento artístico. Me lo hizo suponer así el hecho de que muchas de aquellas obras maestras estaban elaboradas con huesos vulgares. Y sobre la mesa había variedad de alimentos, semejantes a los que me ofrecieron la noche anterior. Uno de los platos era una especie de huevo con carne asado todo junto. Otros manjares me eran totalmente desconocidos, tanto por su aspecto como por su sabor. No faltaron la leche y la miel que había probado ya. Los condimentos eran de variada índole y sabor, de modo que pocos serían los paladares que no hallaran agradable alguno de ellos. Durante el almuerzo se pusieron a hablar entre ellos, y comprendí, por sus miradas y sus gestos, que yo era el tema de sus discusiones. Las dos jóvenes animaban la mesa tratando de entablar conversación conmigo, lo que, al parecer, les divertía mucho, y yo no pude por menos de ponerme a reír con ellas. Por último, a una de las muchachas se le ocurrió la feliz idea de enseñarme su idioma. Se señaló a sí misma y dijo, Zuro, y señaló luego a su compañera y dijo, Alzo. Enseguida se interesaron también los hombres y pronto pude informarme de que el hombre que parecía el jefe, el que me había amenazado con el sable la noche anterior, se llamaban Durán y los otros dos Oltar y Camlot, pero antes de que pudiera haberme habituado a aquellas pocas palabras y a los nombres de algunos de los manjares de la mesa, se acabó el almuerzo y los tres hombres me hicieron salir. Mientras avanzábamos por el camino colgante que pasaba por delante de la casa de Durán, todas las miradas de los que encontrábamos a nuestro paso se fijaban en mí con extraordinaria curiosidad. Comprendí que yo era un tipo humano completamente desconocido en Venus, o, al menos, raro, y que mis ojos azules y mi cabello rubio despertaban casi tantos comentarios como mis prendas de vestir. Lo revelaban sus gestos y la dirección de sus miradas. Con frecuencia nos detenían amigos de mis opresores anfitriones. No estaba muy seguro de su condición. Pero nadie me hizo el menor daño ni me insultó, y si yo era objeto de la curiosidad general también ellos lo eran para la mía. Aunque no idénticos, aquellos hombres eran todos atractivos y aparentaban la misma edad. No descubrí entre ellos ningún viejo. De pronto, llegamos ante un árbol de tan enorme diámetro que me costó mucho dar fe a lo que estaban viendo mis ojos. Tendría unos 500 pies de diámetro y estaba cubierto de ramas arriba y abajo del camino colgante. Había en él numerosas puertas, ventanas y balcones. Ante una puerta concienzudamente labrada había un grupo de hombres armados y ahí nos detuvimos. Durán se dirigió a uno de ellos. Me pareció que le llamaba Tofar, y más tarde supe que, efectivamente, era este su nombre. Ostentaba un collar del que pendía un disco de metal con unos jeroglíficos en relieve. En lo demás su atuendo no se diferenciaba nada del de sus compañeros. Mientras hablaba con Durán, me examinaba detenidamente. Después, entré con Durán en el interior del árbol, mientras los otros continuaban examinándome y haciendo preguntas a Camlot y Oltar. Aproveché el rato de mi espera para estudiar las tallas que adornaban el portal formando un marco de 5 pies de ancho. Parecía ser un motivo histórico y en las figuras talladas creí descubrir hechos trascendentales de la vida de un país. El trabajo era magnífico y no se precisaba demasiada imaginación para adivinar que cada uno de aquellos rostros delicadamente ejecutados era el retrato de alguna personalidad fallecida o viviente. En las líneas de aquellas figuras no aparecía ninguna nota grotesca, como suele ocurrir en trabajos similares que se encuentran a veces en la tierra, y solo resultaban convencionales los bordes que encuadraban el conjunto, formados con placas. Aún me hallaba abstraído en el examen de tan excelente trabajo de talla y madera, cuando Durán y Tofar volvieron, haciendo que Oltar, Camlot y yo les siguiéramos al interior del gran árbol. Atravesamos diversas amplias salas y largos corredores. Por todas partes se observaban los mismos trabajos de talla en la madera de aquel árbol convertido en mansión. Llegamos al pie de una espléndida escalera y por ella bajamos a otro piso. Las estancias que se hallaban en la periferia del árbol recibían luz a través de las ventanas, mientras las del interior y los corredores estaban iluminadas por medio de lámparas similares a las que ya había visto en casa de Durán. Cerca del final de la escalera por la que habíamos bajado penetramos en una espaciosa sala, ante cuya puerta había 2 hombres armados con lanzas y sables y ante nosotros, en el fondo de la estancia, se hallaba un hombre sentado ante una mesa cercana a un ventanal. Nos detuvimos a pocos pasos de la puerta. Mis acompañantes se mantuvieron en un respetuoso silencio, hasta que el hombre de la mesa levantó la mirada y les habló. Entonces cruzaron la estancia llevándome con ellos y se detuvieron de nuevo ante la mesa al otro lado de la cual se encontraba sentado el individuo de cara a nosotros. Habló afectuosamente a los que me acompañaban llamándoles por su nombre y cuando le contestaron lo hicieron empleando el calificativo de Hong. Era un individuo de aspecto excelente, de facciones enérgicas y continente autoritario. Vestía de un modo similar a todos los hombres que había visto en Venus,
distinguiéndose únicamente de ellos en que llevaba en la cabeza un filete que sostenía un disco de metal que le caía en medio de la frente. Pareció interesarse mucho por mí y me examinó detenidamente mientras escuchaba lo que le decía Durán, el cual, sin duda alguna, debía de estar contándole la historia de mi extraña y repentina aparición la noche anterior. Cuando Durán hubo concluido el llamado, John me habló muy serio y con tono cariñoso. Por pura cortesía le contesté, aunque sabía que no me iba a entender mejor que yo a él. Se puso a sonreír y a mover la cabeza y después comenzó a hablar con los otros y por último hizo sonar un gongo de metal que tenía a su lado, sobre la mesa. Se levantó y dando la vuelta, vino hasta donde yo me encontraba. Examinó mis prendas de vestir cuidadosamente, palpando el tejido y discutiendo con los otros, probablemente, sobre la materia con que estaban confeccionadas. Examinó la piel de mis manos y de mi cara, tocó mis cabellos y me hizo abrir la boca para examinar mis dientes. Todo aquello me recordó un mercado de caballos o de esclavos. ¿Acaso, pensé, esto último será lo que se acerca más a la realidad? En aquel momento entró un individuo que supuse sirviente y una vez hubo recibido instrucciones del llamado John, se marchó de nuevo, mientras yo seguía siendo objeto de minuciosas investigaciones. Mi barba, que estaba sin afeitar desde hacía 48 horas, provocó muchos comentarios. Una barba rala y rojiza no es cosa atractiva en ninguna edad, y por esto suelo afeitarme diariamente cuando tengo los utensilios necesarios. No puedo decir que toda aquella requisitoria me agradase mucho, pero la manera como se desarrolló carecía de toda intención de molestarme conscientemente y mi situación ahí era tan delicada que mi prudencia me aconsejó no demostrar ningún resentimiento por las familiaridades que conmigo se toma. Va el individuo al que llamaban John. Obré con cordura. De pronto, penetró en la estancia un sujeto y presumí que le había ido a llamar el sirviente que había salido poco antes. Al acercarse comprobé que se parecía mucho a los demás. Era un bello tipo, que aparentaba unos 30 años. Hay quien se lamenta de la monotonía, pero para mí nunca existió la monotonía en la belleza, incluso cuando las cosas bellas son idénticas, lo que ocurría exactamente entre los habitantes de Venus. Todos eran bellos, pero cada uno de una manera distinta. El llamado John estuvo hablando con el recién llegado durante unos 5 minutos, seguramente explicándole todo lo que le habían contado de mí y dándole determinadas instrucciones. Cuando hubo acabado, el otro se me acercó y me invitó a seguirle y, minutos más tarde, me hallaba en otra estancia situada a la misma altura. Tenía 3 grandes ventanas y estaba amueblada con varios pupitres, otras diversas mesas y sillas. La mayor parte de las paredes estaban cubiertas de estanterías en las que descansaban lo que yo supuse libros. Había millares de ellos. Las 3 semanas siguientes fueron deliciosas e interesantísimas. Durante este tiempo, Danus, a cuya dirección se me había confiado, me enseñó el idioma de Venus y me dijo muchas cosas concernientes a este planeta, sobre sus habitantes y su historia. Hallé fácil de dominar el idioma, pero no intento describirlo detalladamente. El alfabeto tiene 24 letras, 5 de las cuales representan sonidos vocales, los únicos que las cuerdas vocales de los moradores de Venus pueden articular. Las letras tienen todas el mismo valor, no existiendo las mayúsculas. Su sistema de puntuación difiere del nuestro y resulta mucho más práctico. Por ejemplo, antes de comenzar a leer una oración, ya se sabe si es exclamatoria, interrogativa o simplemente expansiva. Y se usan mucho los caracteres gráficos similares a la coma y al punto y coma. El punto no existe. Estos signos de puntuación se manejan de un modo semejante a nuestro sistema y se colocan al final de cada frase. Los signos interrogativos o exclamativos preceden a la oración, determinando su naturaleza. Una peculiaridad de su lenguaje, que lo hace más fácil de manejar, es la ausencia de verbos irregulares. La raíz de los verbos no sufre ninguna alteración para formar la voz, el modo, el tiempo, el número o la persona. Esto se obtiene utilizando varias palabras auxiliares. A la vez que me dedicaba a aprender a hablar el idioma, aprendía también a leerlo y escribirlo, y pasé muchas horas gratísimas en la gran biblioteca de la que Danus era director, mientras éste se ausentaba para atender sus otras obligaciones, que eran numerosas. Era director del cuerpo de médicos y cirujanos de su país, médico y cirujano del rey y presidente de la Academia de Medicina y Cirugía. Una de las primeras cosas que me preguntó Danus, tan pronto como hube adquirido la práctica inicial del idioma, fue de dónde venía. Pero cuando le dije que procedía de otro mundo que se hallaba a más de 26 millones de millas de Antor, que es el nombre que dan a Venus, movió la cabeza con un gesto de escepticismo. No hay vida más allá de Antor, me dijo. ¿Cómo va a haber vida donde todo es fuego abrasador? Signo de interrogación abierta. ¿Cuál es tu teoría sobre? Pregunté. Pero me detuve en seco. En el lenguaje de Antor no hay una palabra que traduzca la nuestra universo, ni tampoco sol, luna, estrella o planeta. El maravilloso cielo que se ofrece a nuestras miradas, en la Tierra, les es desconocido a los habitantes de Venus,
sumidos eternamente en la penumbra que ocasionan las dos capas de nubes que rodean a este planeta. Volví a preguntarle, signo de interrogación abierta, ¿qué es lo que crees que rodea a Antor? Dirigióse a un estante y volvió con un grueso libro que abrió para mostrarme el bello mapa de Antor. Observé que aparecían 3 círculos concéntricos. Entre los 2 círculos interiores había una franja circular llamada Trebol, que significa tierra caliente. En aquella porción del mapa y al borde de los 2 círculos, se veían las fronteras de los mares, continentes e islas, y en algunos puntos la franja se adentraba en las líneas fronterizas como para determinar los lugares en los que audaces exploradores habían osado desafiar los peligros de desconocid, e inhóspitas tierras. Esto es Trebol, explicó Danus poniendo el dedo sobre la porción del mapa que acabo de describir someramente. Rodea por completo a Estrabol, que se halla en el centro de Antor. Estrabol es extremadamente caluroso. Su territorio está cubierto por enormes bosques y una vegetación frondosa y poblado por grandes fieras, reptiles y pájaros. Los cálidos mares encierran monstruos en sus profundidades. Ningún hombre de los que se han aventurado a adentrarse en Estrabol ha vuelto. Más allá de Trebol, continuó, poniendo el dedo en la banda exterior que llevaba el nombre de Carbol, tierra fría se halla Carbol. Aquí hace tanto frío como calor en Estrabol. Existen extraños animales y algunos viajeros audaces que llegaron hasta tales tierras volvieron contando cosas terribles de hombres feroces cubiertos con pieles. Se trata de un país inhospitalario al que difícilmente se llega y que pocos se han atrevido a franquear por temor a verse atraídos hacia los bordes y sumidos en el hirviente mar. Signo de interrogación abierta. ¿Qué bordes? Pregunté. Me miró asombrado. No puedo creer que hayas venido de otro mundo y me hagas esas preguntas, repuso. ¿Pretendes hacerme creer que no sabes nada de la estructura física de Antor? Nada sé de la teoría que me has apuntado, contesté. No se trata de una teoría, rectificó suavemente. No pueden explicarse de otra manera los diversos fenómenos de la naturaleza. Antor es un vasto disco, como una gran cazuela, provista de bordes. Flota en un mar de rocas y metales fundidos, hecho que queda irrebatiblemente demostrado por la erupción ocasional de tales materias ígneas por las cumbres de algunas montañas cuando se abre un agujero en la superficie. Carbol, el país frío, es una sabia previsión de la naturaleza que atempera así el terrible calor que proviene constantemente de los bordes externos de Antor. Y sobre Antor y rodeándola completamente, hay un caos de fuego y llamas del que nos protegen nuestras nubes. A veces, se han producido resquebrajamientos en la masa de nubes y entonces el calor de arriba, si el resquebrajamiento se produce de día, resulta tan intenso que aniquila la vegetación y destruye la vida. La luz que brilla a través de las hendiduras es cegadora. Cuando el resquebrajamiento se produce de noche, no ocasiona calor, pero entonces se ven arriba las chispas de fuego. Traté de explicarle la forma esférica de los planetas y que Carbol era simplemente la parte más fría que rodeaba uno de los polos de Antor, mientras Estrabol, la zona calurosa, se hallaba situada en la región ecuatorial, que Trebol no pasaba de ser una de las 2 zonas templadas, hallándose la otra hacia la región ecuatorial, que es una franja trazada en medio de un globo, y no, como él suponía, un área circular del centro del disco. Me escuchó cortésmente, pero se limitó a sonreír negando con la cabeza cuando hube terminado. Al principio, no podía ya comprender cómo un hombre con tan manifiesta inteligencia, tan educado y tan culto pudiera sostener tales creencias, pero cuando me puse a considerar que ni él ni ninguno de sus antecesores habían visto nunca el cielo, comencé a comprender que no existía un gran fundamento para establecer otra teoría, y las teorías deben ser fundadas en algo. Asimismo, me di cuenta como nunca de lo que significaba la astronomía para la raza humana de la Tierra, en lo que se refiere al avance de la ciencia y de la civilización. ¿Acaso habrían existido tales progresos de haber permanecido el firmamento eternamente oculto a nuestras miradas? Pero no me declaré vencido y le llamé la atención sobre el hecho de que aquella teoría, de ser correcta, tendría como consecuencia que las fronteras entre Trebol y Estrabol, la zona templada y las zonas ecuatoriales, debían de ser mucho más cortas de las que separaban realmente a Trebol de Carbol, tal como se observaba en el mapa. En cambio mi teoría demostraba todo lo contrario, lo que se comprobaría y debía haberse comprobado ya si se hubieran hecho las necesarias mediciones, como al parecer revelaban las marcas del mapa. Él admitió que se habían realizado tales mediciones y que hicieron resaltar la aparente discrepancia que yo anotaba, pero la explicó ingeniosamente utilizando una teoría antoriana sobre la relatividad de la distancia, que procedió a explicarme. Un grado es la milésima parte de la circunferencia de un círculo, prosiguió. Tal es el grado antoriano, ya que sus sabios no habían gozado de la ventaja de un sol visible que les sugiriese otra división de la circunferencia de un círculo como hicieron los de Babilonia. Y poco importa el largo de la circunferencia. Su medida es de 1000 grados. El círculo que separa Estrabol de Trebol es necesariamente de 1000 grados de extensión. ¿Admites esto? Desde luego, contesté. Muy bien. Entonces,
¿Admitirás que el círculo que separa Trouble de Carbol mide exactamente 1000 grados? Hizo un gesto de asentimiento. Las cosas que son iguales a otras son iguales entre sí, ¿no es cierto? Por consiguiente, los confines interiores y exteriores de Trouble son de igual extensión y ello es verdad por la evidencia de la teoría de la relatividad de la distancia. El grado es nuestra unidad de medida lineal. Sería ridículo decir que cuanto más se alejara del centro de Antor mayor sería el número de unidades de distancia. Lo que ocurre es que parece mayor, pero en relación con la circunferencia del círculo y en relación con la distancia, desde el centro de Antor, es precisamente exacto. Hizo una breve pausa y prosiguió, ya sé que en el mapa no parece lo mismo ni las mediciones coinciden, pero ha de serlo, ya que si no lo fuera resultaría obvio que Antor sería mayor en la parte en que se acerca al centro y más pequeña en el perímetro, lo que resulta manifiestamente ridículo y no es. Sigue refutación. Estas discrepancias aparentes ocasionaron a los antiguos una considerable perturbación, hasta que, hace unos 3000 años, Clufar, el gran nombre de ciencia, estableció su teoría de la relatividad de la distancia y demostró que las reales y aparentes mediciones de distancia pueden reconciliarse multiplicando cada una por la raíz cuadrada de -1. Juzgué el argumento totalmente falso, pero no repliqué nada. Es inútil discutir con un hombre que puede multiplicar cualquier cosa por la raíz cuadrada de -1.